Con más información, el tema Cananea en verdad está aprendiendo, va a dar mucho de qué hablar. Imagínese usted, ya un tribunal va a tener que revisar ya o va a tener que emitir un fallo final sobre un incidente, si paga o no Napoleón los 55 millones de dólares, que según Fermín Espinosa, que ayer entrevistábamos y lo vamos a seguir entrevistando, lo vamos a abordar ampliamente el tema. Napoleón Gómez Urrutia se quedó con 47 millones de dólares y es un senador de Morena que apoyó al presidente, polémico, que se le cuestionó al presidente en su momento, que la Secretaría del Trabajo, depende de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues prácticamente está emitiendo este fallo. Se pone de pronósticos reservados este tema, en verdad, un encontronazo. Hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para el despliegue de soldados de la frontera sur de México que impide el paso de migrantes. Recuerda usted que la semana pasada decíamos aquí que pues la frontera ya está prácticamente abierta y como desde a mí me tocó siendo corresponsal nacional en la Ciudad de México cuando José Luis Soberanes, ya le llovió, 2009, hace 12 años, emitió un informe en donde documentó más de 9,000 violaciones, vejaciones a los derechos humanos de migrantes y eso se sigue continúa y hay pues un desorden prácticamente. ¿Cómo interpretarlo y qué alcances tiene esto? Porque pues todos los que pasan por allá cruzan por acá, por esta frontera también. Brenda Estefan, analista internacional y que aprovecho el comercial para decirle que va a estar escribiendo cada 15 días en Proyecto Puente. Brenda Estefan, una internacionalista, políglota y una pues especialista en diferentes materias, especialmente en la diplomacia internacional. Mi estimada, bienvenida, buenos días. Luis Alberto, qué gusto estar con ustedes en Proyecto Puente. Igualmente, Brenda, bienvenida. ¿Qué alcances tiene este acuerdo, este análisis sobre el acuerdo entre México y Estados Unidos? Porque, reitero, lo que vaya a pasar allá va a impactar acá, en Sonora y la frontera. Pues lo que se conoce sobre el acuerdo es poco, Luis Alberto. Nos enteramos por medio de un asesor de la Casa Blanca para materia migratoria, Tyler Moran, quien dio una declaración a los medios estadounidenses donde dice que ya hay un acuerdo formalizado con México, Guatemala y Honduras para que estos tres países fortalezcan la presencia militar en sus fronteras a fin de contener la ola migratoria. Nuevamente, no tenemos información de parte del gobierno de México clara y específica sobre cuántos efectivos estarán desplegados en la frontera. Al momento, lo que sabemos es que hay poco más de 8,000 efectivos desplegados en la frontera con Guatemala para contener la migración centroamericana que busca llegar hacia Estados Unidos. Pero como tú decías bien, Luis Alberto, es altamente preocupante porque la militarización de las fronteras no va a solucionar el problema. Las olas migratorias, en efecto, están hoy recrudecidas, pero es un fenómeno que tiene décadas y que se ha visto a lo largo de la historia que no se contienen con intentar bloquear con efectivos militares, porque la necesidad humana es brutal y lo que termina habiendo es lo que ya mencionabas, abusos, de manera que es violatorio de los derechos humanos e ineficiente. Entonces, no puede ser la solución a un problema. Lo que vemos claramente es que hay una crisis política en Washington a partir de esta crisis migratoria en la región y que se ha agudizado y que podría costarle muy caro en las elecciones intermedias a Joe Biden, a los demócratas, porque se ha vuelto la piedrita en el zapato. Joe Biden, que había por un lado tenido este discurso promigrante a lo largo de su campaña, llega a la función de gobierno, comienza a desmantelar terribles, inhumanas políticas migratorias de Trump y eso hace que se genere una ola migratoria combinada, desde luego, con todos los factores de expulsión en la región, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, pobreza, inseguridad y, desde luego, los huracanes de finales del año pasado, Iota y ETA, que afectaron a Centroamérica, y la combinación hace que veamos los números de migrantes más altos de los últimos 20 años. Habría que ver cuántos de estos son intentos de reingresar para tener el número real, pero lo cierto es que cuando comparamos los números del mes antepasado de febrero con marzo, el incremento en cruces es del 71% de un mes al otro, y en el caso de los niños menores no acompañados, estamos hablando del doble de niños, 18,890 niños que fueron recibidos por las autoridades migratorias en Estados Unidos en marzo, y recordemos que la administración Biden ha dicho que no regresará a los niños, lo cual
Hay escenarios tremendos donde las madres o los padres de plano los dejan en el puente y les dicen cruza solo porque a ti no te van a regresar. Entonces, la situación es verdaderamente complicada. Los niños están en instalaciones hechas para adultos, no para niños, y esto históricamente cuando se han alojado en estas tipo de estaciones migratorias, pues ha habido complicaciones importantes, incluso muertes de niños, Luis Alberto, lo cual desde luego preocupa en demasía. Es lo que decía Pedro Ultreras también aquí la semana pasada, el viernes pasado, analizábamos con él, periodista de Univisión que recorre la frontera, tiene más de 30 años recorriendo la frontera, que en su vida había visto ese espectáculo que estás describiendo de niños, el cruce y el tráfico humano. Y como dices, el 70% se incrementó de un mes a otro. ¿Qué tendríamos que hacer por acá entonces? Si no está claro ese acuerdo, Brenda, para finalizar, ¿qué tendría que pasar desde acá? Porque, pues dice, se desmanteló el brazo migratorio, pero entonces estamos ahí entre un problema que puede explotar. Imagínate otras caravanas o no sé. Claro, mira, la solución no es de corto aliento, hay que gestionar esta crisis, pero desde luego el tema pasa por generar mejores condiciones de vida en el Triángulo Norte de Centroamérica. Es un problema regional, México se ha convertido en un país de transmigración y de inmigración, además de enviar migrantes a los Estados Unidos, y tenemos que necesariamente adoptar un enfoque regional, es decir, tiene que haber un entendimiento entre Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador para gestionar esta crisis de la mejor manera con un objetivo que debe ser claro, que es mejorar las condiciones de vida, atender a la población en su lugar de origen, las causas de esta. No cuando ya llegan a la frontera querer detenerlos con militares, sino entender por qué salen. Otro tema importante es por qué no permitir que las solicitudes de refugio se puedan, digamos, meter o iniciar el proceso en sus países de orígenes, que las propias embajadas de Estados Unidos en Centroamérica abran ahí oficinas donde se pueda iniciar el proceso para que no tengan que hacer el recorrido para después ser regresados. Y lo que decías tú, Luis Alberto, el tema del tráfico de personas. Lo que estamos viendo no solamente entre México y Estados Unidos, sino de manera importante en el caso de Colombia y Venezuela, donde la frontera ha sido cerrada por la pandemia, es que cuando se cierran las fronteras, se fortalecen a los coyotes, digamos, se fortalece el tráfico de personas, porque la necesidad de los migrantes de cruzar la frontera y estar dispuestos a pagar por ello, hace que en estos momentos donde hay, digamos, menos vías legales para el cruce, se fortalecen las vías ilegales, lo cual es altamente preocupante en materia de derechos humanos, pero también en materia de Estado de Derecho y que pues genera caos en regiones como la frontera México-Estados Unidos. Gracias, Brenda, como siempre, un placer escucharte y estamos atentos y nos vamos a estar leyendo cada jueves de este y otros temas que tú dominas a la perfección. Gracias, buenos días. Con todo gusto, Luis Alberto, que tengan un muy buen día. Buenos días, Brenda Estefan, internacionalista, en verdad. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis. Usted nos puede ver y escuchar desde su casa u oficina a cualquier hora del día como Proyecto Puente, en Facebook como Proyecto Puente, también en proyectopuente.com.mx, 6624-057368, La Voz del Pitic, 88.1 FM. Brenda Estefan, con un gran nivel, la verdad, a nivel internacional, va a estar escribiendo para Proyecto Puente cada 15 días. También ahí en el portal hay, la verdad, nuevas plumas. Mariel Montes, Dulce Esquer, también que está escribiendo cada jueves. Está también Carolina Araiza, Brenda Estefan, Lisette Valenzuela, que se están uniendo a la plana. Famela Ibarra, por supuesto, muy importante, sobre medio ambiente, educación, familia, animales, política, economía, más el resto de nuestros columnistas, voces muy acreditadas, diversas, para que usted esté bien informado. En proyectopuente.com.mx, suscríbase al WhatsApp para que le lleguen las columnas, le llegue la información, o bien en toda nuestra multiplataforma, la de mayor impacto en Sonora. Tino Valencia, delegado en Hermosillo de programas de la Secretaría